recorriendo el camino de esta vida. ¿Es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad. Bueno, acá estamos nuevamente. Les doy la bienvenida a este programa que estamos emitiendo desde el sur de España, concretamente desde Málaga, y aprovecho para saludar a mi esposa Laura, que está con nosotros y nos acompaña. Gracias, hola, muy buenos días, buenas tardes para todos los que nos ven desde el camino para seguir transitando juntos esta maravillosa historia de amor que Dios ha escrito con nosotros. Y es así, nosotros lo que hemos tratado, si estás viendo este programa por primera vez, entonces quiere decir que nos hemos cruzado, o sea, ha habido un cruce de caminos y lo que queremos es poder acompañarte y que nos acompañes a transitar este camino. Así que esa es la propuesta y vamos a ver, yo los quiero situar a ustedes, quiero que se imaginen por un momento que estamos en un camino, claro. Estamos en el camino y de repente el día comienza a disminuir, la intensidad del día, la luz empieza a bajar de a poquito y comienza a hacerse tarde, baja la temperatura y finalmente nos encontramos en la noche. Plena oscuridad. En la plena oscuridad, en la noche cerrada. Sí. Imagínense un camino, un sendero que hemos ido transitando y en ese momento tenemos que seguir el camino de nuestras vidas, uno tiene que continuar. Pero hay momentos en donde la noche se cierne sobre nosotros y es difícil encontrar el camino correcto, es difícil encontrar el camino porque no vemos nada. Entonces, en ese momento que nos encontramos en la vida, a lo mejor vos estás pasando por un momento como ese, de oscuridad en una total, noche, ¿no? De oscuridad total, en una noche oscura, en donde te preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, habíamos hablado sobre cuando las iniquidades te alcanzan, ¿no? Claro, pero yo pensaba mientras vos hacías este relato que si uno se imagina recorriendo un camino y ve el atardecer, que te maravillas porque son colores preciosos en el cielo, y cuando empieza a caer la noche, incluso hasta cambian los sonidos, ¿no? De la naturaleza y de lo que uno escucha, o incluso del movimiento de una ciudad, si estás en una ciudad. Y creo que se afina el oído, ¿no? Uno va perdiendo esa visión clara, pero a la vez se va afinando el oído. Y creo que hay también un mensaje ahí, ¿no? En el mundo espiritual, ¿no? Porque nosotros en los momentos de mayor oscuridad, de mayor dolor, de mayor desesperación, sintonizamos más los oídos para escuchar a Dios, ¿no? Bueno, y tal cual vos decís, yo quisiera que con la imaginación nos situemos en ese momento oscuro de nuestras vidas y en donde se nos presentan las cosas que ya sea que hemos hecho o las cosas que nos han hecho a nosotros o las circunstancias que estamos pasando y uno se encuentra absolutamente perdido, va a tientas. Sí. Entonces, y yo te pregunto a vos, ¿cuál fue tu noche más oscura? Quiero que me cuentes cuál fue tu noche más oscura. Es increíble porque es un recuerdo tan vívido, pasó hace muchos años, pero sin embargo es tan real como si hubiese sido ayer, ¿no? Y yo recuerdo que esa noche, mi noche más oscura, fue cuando todo el mundo que yo conocía se derrumbaba. De repente, de la noche a la mañana, ya no tenía más mi esposo,
Estábamos muy mal y recuerdo cada detalle. A ver, estabas trabajando en Buenos Aires, a la vez Buenos Aires está a 1000 kilómetros de nuestra provincia natal. Yo estaba con nuestros 4 hijos en Mendoza, nuestra provincia natal, y como teníamos problemas, yo viajé hasta Buenos Aires para encontrarme con vos, que estabas en tu trabajo, trabajabas en ambulancias en ese momento, y fue decirte, bueno, con mi Biblia, ¿no? Decirte sobre la verdad, podemos arreglar este gran problema que tenemos, pero necesito la verdad, porque yo creo que están pasando cosas que no deben pasar en un matrimonio, ¿no? En un matrimonio que habíamos celebrado 15 años, un matrimonio que creíamos perfecto, y fue a través de esa crisis que nos dimos cuenta de que no sabíamos amar, de que nos habíamos hecho mucho daño y que, bueno, estábamos en un momento de quiebre y de ruptura total, ¿no? Vos sabés que la noche más oscura tuya Sí. coincide con la mía, ¿no? Sí. Porque yo también en ese momento tenía que enfrentarme con un montón de cosas. Y para aquellos que nos están viendo y que no entienden muy bien, nosotros abrimos nuestro corazón en un momento y contamos nuestro testimonio. Y el testimonio fue que estuvimos en un momento muy mal, a punto de la separación, Claro. por las iniquidades que yo cometí. Digamos, volteé los ojos a donde no los tenía que haber volteado. Hice cosas que no tendría que haber hecho. Entonces, pero yo quiero que me sigas contando, porque esa noche no termina solamente en ese encuentro, y yo recuerdo perfectamente dónde fue. Claro. Estábamos cerca de una ruta, en una base. Sí. Y que... Tremendo, tremendo, porque después de esta conversación que pudimos tener, donde él reconoció que sí, que estaban pasando cosas, y mis sospechas no eran solo sospechas ni presentimientos, sino que eran una realidad, surge una emergencia. Entonces él sale con su paramédico y su ambulancia, y yo me quedo ahí sola en el medio de la nada misma, con mi corazón destrozado, ¿no? Porque a pesar de que yo sospechaba, uno siempre tiene esa ilusión de que, bueno, que no sea así, ¿no? Y él salió a cumplir con su trabajo y solo reconoció que era así. Y yo me quedé con que, bueno, ya está. ¿Y ahora qué? Y ahora nada. Porque él está enamorado de otra persona y yo estoy acá sola. Entonces, ¿qué hago? Empecé a caminar por la ruta en Buenos Aires, que es una ciudad impresionantemente grande, y digo, bueno, todavía teníamos nuestra casa en ese lugar que estaba en venta. Como estaba en venta, estaba vacía. No tenía ni electricidad, entonces tuve que conseguir un ómnibus de media distancia, larga distancia, que me llevara hasta casa. Nuestras casas de campo siempre han estado abiertas a la comunidad y pude entrar y fue como una casa abandonada. Era como una casa abandonada, no tenía luz, no tenía nada de servicios. Entonces yo entré, recuerdo patente, a un espacio que teníamos como un jardín de invierno con puertas de vidrio, y me recosté en el sillón porque ingresaba luz desde la calle en ese lugar, y fue en ese momento de desesperación, de oscuridad total, de no saber qué hacer, que estaba ahí en la soledad total, decirle a Dios, ya hice lo que me pediste, ¿no? Vine, hablé. Dios claramente me había mostrado que el perdón era una opción para esa situación. Pero claro, Aldo no creía en Dios y estaba en una vorágine de sentimientos y sensaciones que probablemente no le permitían pensar mucho en nada. Y fue decirle a Dios, estoy en tus manos,
si realmente estás conmigo, dame una señal, ¿no? Buenos Aires es una ciudad, es una provincia donde predominan las lluvias, los días nublados, y recuerdo patente que estaba totalmente nublado, a pesar de que era de noche, te das cuenta porque no había una estrella, y en ese momento que yo estaba recostada en ese sofá, las nubes se abren y una luna llena, gigante, apareció en el cielo y me iluminó ese sofá, mi rostro. Y fue como sentir el abrazo de Dios diciéndome, acá estoy, ¿no? ¿Querías una señal? Acá está, yo estoy con vos. Y caer en un profundo sueño, olvidarme de todo, hasta el otro día que vos ya estabas ahí, digamos, diciendo lo que yo necesitaba escuchar, ¿no? Que era posible una reconciliación y una restauración de ese matrimonio. Vos pensá que esa noche oscura tuya, también fue la noche oscura mía. Sí. Como hombre, en ese momento yo me tenía que enfrentar a la pregunta tuya y tenía dos opciones. Sí. O negarlo o decir la verdad. Claro. Y la verdad que a pesar de todo lo que había pasado y yo sentía un deseo, yo necesitaba desprenderme de la mentira. Es un peso, ¿no? Sí. Que nos agobia. Realmente yo, a ver, en ese momento cuando vos me enfrentás, me acuerdo dónde estábamos, había un lugar como de madera y entonces vos me mirás y me decís, decime la verdad, decime la verdad. Claro. Y era el momento que yo a lo mejor estaba esperando, Claro. poder decir la verdad. O sea, con todo lo que eso significa, con las consecuencias, porque, a ver, los actos que uno comete tienen consecuencias. Claro. Y Que las enfrentamos tarde o temprano, ¿no? o sea, que en algún momento te alcanzan. Sí. Y en ese momento yo dije, bueno, yo no puedo vivir. Hay un salmo que hoy me llega, Sí. en donde el rey David estaba diciéndole que él tenía los huesos secos. O sea, cuando estaba en pecado, o sea, la historia del rey David algún día la vamos a contar, pero él había hecho cosas terribles. Él había hecho cosas terribles. Y entonces él quería estar a cuentas con Dios. Y la verdad que yo en ese momento, como vos decís, yo no creía en Dios. No creía en Dios, pero sí había en mí esa conciencia, eso que Dios pone en nosotros, esa brújula. En todos, ¿no? Entonces, yo digo, no quiero estar más en esa mentira, ¿no? Claro. Entonces sí recuerdo perfectamente que me sentía como mareado en esa circunstancia. Digo, no, tengo que decir lo que tengo que decir, o sea, la verdad, y desprenderme de una vez de estos huesos secos que tenía en ese momento. Claro. Y que eso después uno en su andar con Cristo lo va reconociendo y Dios va aclarando esa mirada sobre los hechos y los sentimientos, porque en ese momento era una vorágine y un andar, era una carrera a tontas y a ciegas, ¿no? Como dice la palabra, que a tientas andábamos, ¿no? Porque no sabíamos para dónde salir corriendo, ni vos ni yo, porque a pesar de conocer a Dios, yo en ese momento lo único que tenía era una religión. Y una religión no te salva. Una religión no te salva. El único que te puede salvar de esas situaciones es Jesucristo, y Dios es el único que puede sanar esas heridas del alma, ¿no? Porque si hay algo que los dos vivimos es que nos sentíamos morir, ¿no? Y nos sentíamos morir porque habíamos hecho una vida conforme a nuestras propias fuerzas, nuestros propios planes, nuestros propios sentimientos. Y cuando todo eso se derrumba,
en una tormenta, lo único que queda es la roca firme, que es Jesucristo, ¿no? Por eso dice que los sabios construyen su casa sobre la roca firme, ¿no? Sobre la arena. Habíamos estado hablando un par de programas atrás sobre la importancia de la palabra. Sí. Habíamos llegado, Sí. habíamos visto que la palabra era verdad, lo habíamos probado y vos fíjate que esa palabra de Dios, Sí. que desde la eternidad, viene a nosotros Sí. y en algún momento te alcanza. En algún momento te alcanza, como a lo mejor te puede alcanzar a vos que nos estás viendo, ¿no? Que estás escuchando esto y decís, y la palabra de Dios me alcanza o me alcanzará en algún momento. Es cuando uno está en esas circunstancias. Sí. Y yo me quiero referir a la palabra que Dios, la primera palabra que uno puede leer cuando Él con su boca expresa esa palabra, Sí. es en el momento en que dice que el Espíritu estaba sobrevolando en la creación, en Sí. Génesis, y que había en ese momento Nada. nada. No solo que no había nada, sino que era todo caos. Y oscuridad. Caos y oscuridad. Y Él lo primero que dice es que se haga la luz. Amén. O sea, Él está ordenando Sí. separar la luz de la oscuridad. Entonces, Y lo hace a través de la palabra, ¿no? y Dios lo hace. dijo. Y lo hace a Dios través de la dijo. Y palabra. eso es lo que cada uno de nosotros podemos vivir en nuestras vidas. Porque cuando nosotros le permitimos a Dios entrar en nuestras vidas, lo que encuentra el Espíritu Santo es eso, caos, desorden, ¿no? Hay desorden en nuestras prioridades, hay desorden en nuestras rutinas, por eso vivimos angustiados, enfermos, Ahora, yo te digo nerviosos, que yo no pensaba, insatisfechos. yo no pensaba que tenía caos en mi vida, ¿eh? Yo pensé que tenía todo ordenado. Claro. Yo pensé que estaba todo perfecto. Hasta que se desmoronó. Y en ese desmoronamiento de tu vida, que es cuando viene este terremoto, este tsunami, ¿no? Que deja devastación, todo destruido, ese es el caos que Dios ordena, ¿no? Bueno, y el orden que Él puede hacer es único, es precioso. Entonces nosotros estamos en la noche más oscura. Sí. Y habíamos propuesto qué hacer en esa noche más oscura, ¿no? Y la verdad que nosotros cuando la tuvimos no sabíamos qué hacer. No. Realmente no sabíamos qué hacer. Lo que sí estuvo bueno fue tu comunión con Dios que yo no tenía. Sí. Y la conciencia que Dios había puesto en mí que me hacía sentir incómodo con ese estilo de vida que podía elegir. Claro. Y qué importante que es que en el momento más oscuro nosotros podamos recurrir a la luz de la palabra de Dios, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. Es así, imagínense, estamos ahí en la noche, no vemos nada. Y para seguir, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar algo que nos alumbre y nos haga ver para dónde tenemos que ir, dónde continúa ese camino en que estábamos caminando. Entonces, es lo que uno naturalmente hace, ¿no? Es una linterna. Claro, naturalmente. Y si uno empieza a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que en los Salmos dice, ¿no? Lámpara a mis pies es tu palabra, ¿no? Es como que Dios mismo te va guiando y te va instruyendo en lo que Él quiere comunicarte. Y nosotros personalmente y como familia hemos tenido esa maravillosa experiencia de recibir revelación directa por parte de Dios, más allá de la iglesia en la que te congregues, más allá de las personas que caminen con vos en esa congregación, en esa comunidad de creyentes, es la intimidad con Dios y ese encuentro personal que debemos buscar cada día como ese tesoro perdido, donde Dios va a hablar directamente a tu corazón, ¿no? Y una de las cosas que Él me mostraba era esto, ¿no? Que en el principio Dios dijo, y su palabra fue la que hizo la luz y todo lo que fue creado. Y a la vez, si vamos al Evangelio de Juan,
vamos a leer que Juan escribe que la luz, desde el principio estaba la luz, ¿no? Y la luz vino al mundo. Entonces, como que hay una conexión directa, mostraba Dios, entre esa palabra y la luz, que a la vez son Jesucristo, ¿no? Entonces, la mayor decisión que debemos tomar es creer en Jesucristo. Y Él envía su Espíritu Santo que nos va a dar esa luz que necesitamos para andar en sus caminos y no errar, ¿no? Ahora, esas decisiones que uno toma en el momento más oscuro, Sí. qué importante que la decisión sea a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Sí. ¿Por qué? Todas las decisiones que uno toma, las que tomás vos, todos los días estamos tomando decisiones, pequeñas decisiones, ¿no? Sí. Cuando nos levantamos, qué nos ponemos, dónde vamos, cómo nos vestimos, son cosas automáticas. Pero hay en esos momentos, en ese momento tan terrible, una decisión tuya, personal, va a afectar a todos los que te rodean. Claro. Y nosotros teníamos una familia. Claro. O sea, nuestra decisión, si era una decisión basada en lo que cualquiera nos hubiese dicho, se hubiese acercado a aquellas voces que no tienen la luz de la palabra, que no te dan un consejo bíblico, vienen y te dicen, bueno, está bien, no pasa nada, vos vas a seguir, vas a ser un buen padre, vas a seguir, vos lo vas a seguir siempre, vas a ser el padre y ellos te van a amar. Y son bien intencionadas, pero están fuera del orden que Dios quiere para nuestras vidas. Claro. Entonces, el camino que nosotros elijamos en ese momento, que va a ser el camino más difícil, no el camino más fácil, es el que nos va a llevar a luego tener todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que lo aman, claro, y que siguen su palabra y que siguen su consejo. Por eso es importante, digamos, en este andar en el camino, y queremos dejar, digamos, esta enseñanza, no sé cómo decirlo, esta reflexión, sí, es que en ese momento en que te has encontrado, o a lo mejor te vas a encontrar, o a lo mejor estás en este minuto, estás en ese momento, es que intentes ver, que no tomes una decisión que no sea una decisión basada en la luz de la palabra de Dios que tiene para vos. Claro. Porque Dios habla hoy como habló hace miles de años atrás. Claro. Sigue hablando a su pueblo, sigue hablando al hombre. Entonces, esa palabra, lo que pasa es que no ha llegado, o no la has recibido, o no la has querido recibir. Entonces, sí, porque creo que Dios se manifiesta a través de la misma creación, ¿no? Con ese sol que amanece, ya nos está hablando y se está comunicando con nosotros. Y muchas veces no lo escuchamos. Por eso digo, en ese momento de oscuridad total, donde se agudizan los oídos, es cuando verdaderamente debemos escuchar su voz, porque sabemos que su voluntad es la única buena, perfecta y agradable, ¿no? Entonces, rendir nuestra voluntad a su voluntad. Y vamos a ver frutos preciosos, porque nosotros tenemos 4 hijos, o sea, Dios restauró nuestro matrimonio y a la vez manifestó su amor y su bendición en nuestros 4 hijos, que hoy tienen preciosos matrimonios y hijos que van a disfrutar de una herencia de amor, de fe, de paz, ¿no? Porque vivir en el reino de Dios es gozo, paz y rectitud. O sea, uno no cambia esa vida por nada, ¿no? Uh-huh. Y nada de lo que hay acá, de lo material, puede suplir esa paz que solo Dios da, que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que no depende de la felicidad momentánea o de las superficialidades que te puede ofrecer cualquier estilo de vida.
es una llenura preciosa, ¿no? Por eso estamos acá, por eso queremos compartirlo con ustedes y animarlos, aún en tu noche más oscura, que busques esa luz admirable, ¿no? Vos, simplemente uno tiene que pensar que cuando toma en sus manos y en sus fuerzas el tratar de solucionar las cosas, está caminando directamente al precipicio. Claro. Uno empieza a caminar directamente al precipicio y muchas veces, ya con el tiempo que uno va caminando en la vida cristiana, entiende que las batallas se empiezan a pelear de rodillas, claro, ¿no? Pidiéndole a Dios, a nuestro Creador, que intervenga, y uno sacando la bandera blanca de la rendición. Yo me rindo, Señor, me rindo. Yo no puedo, no tengo el amor suficiente para hacerlo. Yo no tengo la fe suficiente para saber que estoy hablando para darme con vos, cuenta. Entonces, yo me rindo y quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Y la voz que puede ser en algún momento audible y de distintas maneras, donde la voz de Dios te va a hablar es en la lectura de la Biblia. En lo que vos puedas leer y vas a ver en momentos que eso te está llamando, te está diciendo a vos lo que tenés que hacer. Es algo personal. Es algo absolutamente personal. Y los resultados son maravillosos. ¿Vamos a orar? Nosotros pudimos ver todo ese andar y lo que hubiese sido si no hubiésemos obedecido a Dios. Vale. Bueno, vamos a concluir. Queremos orar por ustedes. Y queremos orar. Bien. Entonces, amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad preciosa que nos das de compartir con los que están del otro lado de la cámara. Dios, los bendecimos y te pedimos que los alcances, que los abraces y que tu luz resplandezca sobre ellos, Dios, para que puedan conocerte, poner en ellos el querer y el hacer, para que puedan recibir la vida abundante que Jesucristo nos da. La verdad que es un placer poder compartir todos estos momentos tan íntimos con ustedes. Nos vemos en el próximo programa para compartir más de este camino que hemos elegido. Hasta la próxima. Los esperamos, como siempre, en el camino. Recorriendo el camino de esta vida, ¿es la muerte el final de todo o hay algo más? ¿Cómo se supone que debería vivir? ¿Es acaso lo que creo verdad? ¿Estaré construyendo mi vida sobre bases sólidas? Historias, hechos, personajes, luchas, guerras, héroes, arte, cultura, música, creencias y tradiciones nos trajeron hasta aquí. Iniciaremos un viaje al corazón de Dios, a su revelación para descubrir la verdad.